Vamos a meditar en la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y leemos los versos finales del verso 23 en adelante. Y dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo leemos una vez más. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 23 dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar a Dios, para que Dios se glorifique en esta hora. Y vamos a incluir estas peticiones que han llegado hasta este púlpito por Camila García Vega, por Susana Celedón Aragón, por el niño Jensi Alex Corea, por Ariel Miranda Celedón, por Kevin Herrera, por Eugenio Castillo Romero, por Julia Marcela, por Rosa Amelia Salmerón y por Gladys de Rodríguez, para que Dios se glorifique en gran manera y derrame bendiciones abundantes, haya sanidad, haya liberación y haya también cobertura para aquellos que todavía no le han entregado su alma a Cristo. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, maravilloso, poderoso, fiel, tú derramas misericordia y obras en los corazones. Y en tu gracia, Señor, nos has incluido para que recibamos de ti bendiciones abundantes. Ahora, Señor, obra en estas peticiones que han llegado hasta este púlpito, rogándote, Dios, que te derrames en misericordia, hayan sanidades, liberaciones, haya cobertura, protección, Señor, para las almas necesitadas. Y aquellos que no te conocen, hoy te conozcan. Y sepan que hay un Dios de amor, de bondad y de misericordia que está obrando en los corazones, y que cada uno de ellos en esta hora reciba el milagro que necesita. Háblanos, Dios, a través de tu palabra, y sea glorificado tu santo nombre. Y añade cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Este capítulo 2
nos habla de un encuentro del Mesías en Jerusalén, en Galilea, en Samaria. Especialmente el Señor iniciando su ministerio, haciendo señales, haciendo prodigios, y todos, en su mayoría, se quedaban maravillados de ver cómo el Señor obraba en los corazones. Y también nos refleja que el Señor, al llegar a los versículos finales que acabamos de leer, nos habla de que había un bloque de personas, un grupo de personas que no creían en el Señor, que actuaban indiferentes como algunos, y que el Señor mismo dice en su palabra que no se fiaba de ellos, por cuanto vivían en un mundo aparente, andaban detrás del maestro, seguían al maestro, miraban señales y prodigios, pero su corazón estaba endurecido a tal grado que no daban credibilidad a todo aquello que estaban viendo. El evangelista Juan, el propósito al escribir este capítulo y sobre todo el evangelio, que es un evangelio diferente a los otros tres, y no porque se hable de otro Cristo, ni porque sea otro evangelio, sino que su diferencia se enmarca en que el propósito de él es dar a conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que todo aquel que en él crea tiene la bendición y tiene la vida eterna. Porque se enmarca la deidad de Cristo, el poder de Cristo y la intercesión de Cristo por nuestras vidas. Sin embargo, aún así, la humanidad entera sigue endurecida y sigue no teniendo credibilidad en el Señor, máxime cuando muchos de nosotros nos encargamos de dar un testimonio equivocado y de dar un testimonio nefasto de lo que es la gracia de Dios y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y nos lleva a tener una posición completamente alejada de Dios. Y a pesar de que podamos optar a tener privilegios dentro de la iglesia y podamos optar a tener ciertas costumbres dentro de la iglesia, nada de eso nos va a servir en aquel día cuando estemos en la presencia de Dios. Que lo único que cuenta y lo único que vale delante del Señor es haber abierto el corazón delante de Dios y recibirlo a Él, conocerlo a Él y vivir para Él, sabiendo que de Dios proviene toda dádiva y todo don perfecto, y que toda alma, por pecadora que sea, en Cristo haya libertad, bendición, amor, perdón y vida eterna. Pero no así para aquellos que viven una doble cara, un doble ánimo, o como estos que reflejan la palabra y que mismo Jesús les decía que no se fiaba de ellos. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña y dice: no confíes ni en la que duerme a tu lado.
Así dice la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Con esto no quiere decir que vamos a marginar a nuestras esposas o vamos a marginar a nuestros esposos. No. Lo que el Señor está diciendo es que toda credibilidad va hacia arriba delante del Señor, porque es el único que no falla. Todos nosotros fallamos. Por mucho que nos propongamos y por mucho que nos esforcemos y queramos expresar o expresemos que seremos fieles hasta la muerte, como Pedro, ¿se acuerdan? Que el Señor estaba en la cena y Pedro, ganadero de importancia, le decía: Señor, hasta la muerte voy a ir contigo. El Señor le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro todavía recalcó su posición delante de Dios. Yo sé que muchos hemos hecho promesas, para eso somos buenos. Hacemos promesas, prometemos el cielo, la tierra, las estrellas, máxima aquellos que están enamorados. Prometen todo, pero no cumplen. Y las estrellas que ven las novias ya se pueden imaginar cuáles son. Somos buenos para prometer, pero no somos buenos para cumplir. Y máxime cuando nos estamos refiriendo a la obra de Dios y entonces todos empezamos a expresar: es que qué dura es la palabra, y es que tenemos que dejar de hacer esto, y es que hay que ser fiel. Mire, la palabra de Dios no es dura si usted se sujeta a Dios. La vida cristiana no es dura si usted desde ya pone su vida en las manos del Señor. Porque no es usted el que va a cambiar, es Dios el que lo va a cambiar a usted. Porque si usted no cambia, es que Dios no está con usted. Eso es claro. Si usted no cambia, si usted sigue siendo un impío o el diablo, es que Dios no está con usted. Porque la palabra de Dios expresa que todo aquel que abre su corazón delante del Señor sufre cambios. Dios se va a glorificar, Dios va a obrar en su vida y Dios lo va a hacer una nueva criatura. Dice: he aquí, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claro, estos no habían entendido eso. La palabra nos refleja en que a pesar de todos los milagros y todas las cosas que se habían hecho y todo lo que el Señor hacía, incluso empezando por aquel milagro que realizó en las bodas de Caná, ¿se acuerda? Ahí en el capítulo 2, en la parte inicial, dice que el Señor fue a una fiesta y se acababa el vino. Y el Señor mandó a hacer vino mejor que el vino que se le podría haber ocurrido. De ahí se han agarrado un montón de bolos para querer justificar de que los cristianos debemos de beber, pero eso no es cierto. Sin embargo, muchos milagros más se hicieron y la Biblia expresa de que muchos de esos milagros no se incluyeron dentro de la Biblia, porque entonces no se hubiese terminado de escribir. Sin embargo, los milagros se hacían, los prodigios se hacían, los enfermos eran sanados, los oprimidos liberados. Y mucha gente seguía al Señor maravillada, pero otra le seguía para tentarle, dice la palabra. Y otras como estos, a los cuales el Señor mismo les reflejaba su posición, les reflejaba su dureza de corazón, les reflejaba su mundo religioso y les reflejaba su falta de confianza. No sé si alguno de ustedes ha vivido esa experiencia de ser falto de confianza. Pero la verdad es que no hay cosa más dura para el ser humano
que todo el mundo desconfíe de él, que todo lo miren como un animal raro, no pueden dejar nada mal puesto porque saben que desaparece, no pueden poner alguna cosita por acá y darse por olvidado porque se olvidaron por completo de ella, desapareció, tiene poder para desaparecer las cosas. Y va siguiendo el transcurso de su vida, y donde esta persona va, nadie le tiene confianza, porque de todo hace menos nada bueno. Es duro, pero más duro es ser falto de confianza dentro de la obra. Y más duro es ser falto de confianza por el mismo maestro. Que ya el maestro le diga a uno, como le dijo a estos, que no se fiaba de ellos. Eso sí está duro, porque ya prácticamente les está diciendo: ustedes están para el infierno, ya no hay esperanza para ustedes. Porque si el mismo Señor, que es el que cambia las cosas y es el que cambia los corazones, le diga a uno que ya no sirve para nada, es porque ya no hay misericordia del Señor para las vidas. Pero Dios nos está mostrando que a pesar de esa falta de credibilidad y a pesar de todas las cosas que podamos hacer, el maestro nos muestra que hay oportunidad para cada uno de nosotros mientras nosotros tengamos vida y el maestro no venga a recoger a su iglesia. Cada ser humano sobre la tierra tiene oportunidad de cambio, oportunidad en su vida para abrir su corazón delante del Señor y recibir de Dios el perdón y el boleto hacia la vida eterna. Lo único que hay que cambiar es esa dureza de corazón. Y lo único que debe de haber de nosotros es buena voluntad para aceptar todo lo que Dios establece para nuestras vidas. El problema es que el hombre nunca tiene buena voluntad, porque esa frasecita para el hombre no existe, porque el hombre siempre es malo y va de continuo siempre hacia la maldad. Y entonces para lo único que tiene buena voluntad es para hacer lo malo, y para lo único que tiene buena voluntad es para embarrarse en el pecado y contaminar su vida. Pero Dios quiere mostrarnos a través de estos 3 versículos que debemos de honrar al Señor a través de la fe. Dicho de otra manera, honrando al Señor a través de la fe. Hemos dicho muchas veces, y la Biblia así lo expresa, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la mayoría de los seres humanos sobre la tierra, lo que menos tenemos es fe, porque queremos ver para creer, queremos tocar para saber que en realidad existen las cosas. Y si nosotros no vemos y no tocamos, no estamos seguros de que las cosas se ven. Eso es en el mundo y es en medio de la iglesia. A tal grado de que la obra va a paso lento, porque el pueblo de Dios tiene endurecido el corazón, y máxime con las cosas materiales, ya lo vimos, duro el corazón. Tal pareciera de que Dios predica en el desierto. Yo creo que había más efectividad cuando Ezequiel estaba predicándole a los huesos secos, porque aquellos oyeron palabra e inmediatamente se levantaron y empezaron a juntarse los huesos. Aquí todavía seguimos predicando y los huesos, en lugar de pegarse, se desprenden. Que parece que no enclochamos en lo que Dios quiere expresar para cada uno de nosotros. Pero no enclochamos, no porque la palabra no llega, no porque la palabra no sea fresca, sino porque el corazón cada vez lo vamos cerrando más y más y más.
Nos preocupamos más por las cosas materiales, nos preocupamos más por las cosas temporales, nos preocupamos más por las cosas que nos están sucediendo a diario, que por poner todas esas cosas en las manos de Dios para que Dios se glorifique, derrame misericordia y haga de nuestros problemas su gloria y todos nuestros problemas queden resueltos. Dios seguirá derramando bendiciones abundantes, pero las recibirán en su totalidad aquellos que quieran recibir de Dios y aquellos que quieran creerle a Dios de que Dios vive y vive para siempre. Cuando yo miraba estos 3 versículos, miraba también esa posición del hombre en la cual al hombre le gusta ser engañado, al hombre le gusta que le anden contando cuentecitos de correcaminos y con eso lo dejan extasiado. ¿Se han fijado cómo son los vendedores? Le venden cualquier cosa y le dicen que es de marca, que es de primera calidad, que lo traen de no sé dónde. Ahí a la vuelta los está haciendo el fulano, pero les está diciendo de que son la 8ª maravilla del mundo. Y con ese palabrerío todos nosotros abrimos la baba y compramos todo. ¿Por qué no podemos nosotros mejor abrir la baba para estar escuchando la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestro corazón y la que es la que nos da la victoria y es la que nos llevará hacia la vida eterna? ¿Por qué nosotros no podemos disponer nuestro corazón delante de Dios y decirle a Dios: Señor, aquí estoy? Mi vida es un rotundo fracaso, pero estoy seguro que en tus manos tendré victoria. Sí. La palabra de Dios nos muestra de que nosotros somos barro y Dios es el alfarero, y así como el alfarero moldea al barro, así Dios nos moldeará a nosotros y nos quitará todas aquellas escorias que anulan nuestras vidas, que manchan nuestra vida, que nos dañan nuestra vida. Y día a día nosotros seremos moldeados por el Señor. Y ustedes ya han visto cómo el alfarero trabaja el barro sobre una rueca, empieza a darle vuelta, empieza a darle figura, pero encuentra que algo no está agradable y entonces viene el alfarero, pone sus 2 manos sobre lo que está haciendo y desarma todo lo que ha hecho y comienza de nuevo y empieza a quitar todas aquellas partes que contaminan el producto, hasta que de tanto estar moldeando saca un producto perfecto. Y así vamos a ser nosotros también delante de Dios. Un producto perfecto. Porque el Rey de la Gloria nos está moldeando, el Rey de la Gloria está cambiando nuestras vidas. Él va quitando todas aquellas pequeñas cosas que contaminan nuestro corazón. Va quitando todas aquellas cosas que dañan nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente. A tal grado que a diario nosotros vamos haciendo grandes proezas en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Pero muchos vienen y van y en ellos no hay cambio y en ellos no van a haber cambios. Porque recibieron bendición, pero las bendiciones en ellos no les motivó para nada. Al contrario, así como aquellos endemoniados y aquellos leprosos que la Biblia cuenta, que fueron bendecidos por el Señor, pero solo 2 regresaron a darle gracias a Dios. El otro endemoniado desapareció. Los otros 9 leprosos por ahí han de andar en el malecón, porque no tuvieron la suficiente capacidad para humillarse delante de Dios y decirle al Señor: gracias por haberme quitado este yugo que andaba sobre mi cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido bendición abundante de Dios.
a tal grado de que Dios les ha sanado, Dios les ha liberado. Tal vez algunos de ustedes, al igual que yo, les pudieron haber dicho: tus días están contados. Pero vino Dios y dijo: el médico tiene límite, pero yo sobrepaso los límites. Yo doy misericordia y yo obro en los corazones y yo te alargo la vida muchos años más. Digo, yo no me canso de darle gracias a Dios, porque aquellos 8 meses de vida que me habían diagnosticado, ya van 7 años y faltan muchos años más. Y gloria a Dios por eso. Porque es Dios el que extiende la mano, es Dios el que obra en los corazones, es Dios el que decide sobre tu vida y es Dios el que va a moldear tu vida para alabanza de su gloria. Lo menos que nosotros podemos ser es honrarlo, es agradecerle, es vivir contentos y felices delante de su presencia. Porque Dios está derramando bendiciones abundantes. ¿Cuántos pueden darle un fuerte gloria a Dios al Señor? Sepa una cosa, Dios es tan, pero tan grande, que Él no escatima las miserias de vida que nosotros tenemos. Nuestras vidas contaminadas, nuestras vidas podridas, nuestras vidas llenas de pecado. Pero aún así el Señor extiende su mano de misericordia para que tú te agarres de Él y recibas de Él bendición. Sin embargo, no todos se satisfacen de lo que Dios les ha dado. Porque muchos esperan que las bendiciones sean en el área material, abundancia de dinero para vivir sin trabajar, abundancia de propiedades para seguir subyugando a más seres humanos y que aquellos sean esclavos de Él, y qué sé yo cuántas cosas más que en nada benefician al hombre, cuando debiéramos de vivir agradecidos porque cada día que nos levantamos vemos un nuevo día, nuestro organismo está sano, vemos nuestra familia está sana, tenemos que comer, Dios nos ha bendecido proveyéndonos y debemos de estar contentos porque la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros. El Señor dice de que ninguno de nosotros perecerá de hambre, por cuanto Él es nuestro proveedor. Ninguno de nosotros tendrá necesidades grandes, porque Él nos proveerá en todas nuestras necesidades. El problema que nosotros tenemos es que no creemos que Dios sea nuestro proveedor. Y entonces somos cristianos porque eso no lo podemos discutir. Dios derrama bendiciones abundantes, pero la fe la tienes que adquirir tú. Al irte introduciendo dentro de la obra de Dios y creyéndole a Dios y recibiendo de Dios toda esa cobertura que Él te da, y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, para que tú llenes mi vida solo, acrecenta mi fe, porque la fe es un don de Dios para tu vida y Dios lo da a cantidades exuberantes para que cada uno de nosotros pueda tener la abundancia de fe y hacer que el sicómoro se desarraigue y sea echado a la mar. Cuando nosotros vemos los detalles y vemos la posición de los seres humanos y vemos también la posición de aquellos hombres que en su momento estaban viendo milagros y prodigios, nos hace ver también que en primer lugar los hombres nos gusta ser engañados, los hombres nos gusta vivir en forma aparente, pero hay algo más peculiar, y es que los seres humanos, Dios mira
lo interno, lo del corazón. Por eso es que Dios no puede ser engañado. Nosotros los hombres sí. La Biblia nos pone un ejemplo muy grande. Y dice la palabra del Señor que cuando Saúl fue desechado como rey de Israel, Dios le ordenó al profeta Samuel que fuese a la casa de Isaí, el padre de David, y que uno de los hijos de Isaí iba a ser el próximo rey de Israel. Y le dijo: ve y haz sacrificio y haz las cosas como yo te digo. Y se fue Samuel a casa de Isaí, y al entrar a casa vio al hijo mayor de Isaí, a Eliab. Lo vio grande, lo vio fuerte, guerrero, conocedor de armas. E inmediatamente Samuel dijo: ante el ungido de Jehová me encuentro. Y cualquiera hubiese dicho, si el profeta lo dijo, santa palabra. Pero Dios le dijo: no, no es él. Tú ves lo externo, yo miro el corazón, y este no es. Y buscó el segundo, el tercero, el cuarto, vio 7, y ninguno de los 7 era. Entonces Samuel le pregunta a Isaí y le dice: ya no tienes más hijos, porque Dios ha dicho que uno de tus hijos será el rey de Israel. Y le dijo Isaí: solo me queda uno, pero ese está tirado al perro, porque ese es chiquito, pelo crespo, chele, enano, no sabe de armas, pastor de ovejas. ¿Qué puede sacarse de este? Pero Dios le dijo: ese es. Gloria a Dios. Ese es. Porque Dios de lo más vil agarrará para la alabanza de su gloria. Y Dios por eso te ha buscado a ti, no por la opulencia que tú has tenido, ni por los méritos que tú puedas creer haber hecho, sino porque Dios ha querido derramar misericordia, y Dios está viendo tu corazón, y Dios puede moldear tu vida y hacer de ti un producto de lo bruto, hacer algo perfecto para la alabanza de su gloria. Ya se pueden imaginar al profeta Samuel cuando le mostraron a aquel hombrecito todo desarraigado, hediondo a ovejas, hediondo a campo, a monte, sin conocer de armas, sin conocer de guerra, rey de Israel. No lo concebía y no lo entendía, al igual que nosotros no entendemos nada. Pero Dios dice que así son las cosas, y así son las cosas. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Verso 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ya dice la palabra de Dios, mucha gente seguía al maestro por esas señales. Y una de las cosas importantes en este detalle es que experimentaban lo que es la Pascua. Y la Pascua, ya nosotros sabemos que representa la libertad del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Y que Dios decidió que Israel año con año debería de celebrar la Pascua. Y en ese momento estaban preparándose para hacer una celebración más de lo que era la Pascua. Pero el que más lo celebraba era el maestro, porque él sabía que en su momento él iba a ser parte de la Pascua. Él iba a ser el sacrificio pascual, iba a ser el cordero que sería llevado al matadero, y por el cual el hombre obtendría el perdón por sus pecados y el boleto hacia la vida eterna. Y a pesar de que las celebraciones se daban,
a pesar de que todo llegaba a irse cumpliendo poco a poco, no todos creían. El maestro le reflejaba a los apóstoles y les decía: en cualquier momento mi vida deja de existir, porque yo tengo que pagar un precio, yo tengo que regresar al Padre, yo me voy a preparar moradas allá arriba. Y nadie le entendía y nadie le creía, al igual que hoy. Pero el Señor poco a poco se iba acercando al clímax de su momento, y Él sería el Pascual, el Cordero Pascual, y Él sería el que iba a derramar esa bendición abundante para nuestras vidas. Iba a ser el canal de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y ¿saben lo más curioso? Es que el Señor sabía que ni uno le iba a agradecer lo que Él estaba haciendo. Ni aquel que dijo: yo voy a estar contigo hasta la muerte, Señor, fue el primero que lo negó. Aquel que se le sobaba como que era gato angora, fue el que lo vendió con un beso. ¿Y usted cómo lo ha vendido? Cuénteme. ¿Qué ha hecho usted para desagradar a nuestro Dios? Porque hacemos tantas cosas menos lo correcto delante de Dios. Pero Dios nos está indicando y nos está diciendo que todavía hay tiempo para nuestras vidas, y que Dios sigue derramando misericordia, y Dios te sigue extendiendo la mano para que tú te agarres de Él. Que dejes de vivir en un mundo de incredulidad, en un mundo de dureza, en un mundo de pecaminosidad, sino que te vuelvas a Cristo, vivas para Cristo y te humilles delante de Cristo. La palabra de Dios dice: alma que pecare, esta morirá. Pero todo aquel que viene a los pies de Cristo recibe el perdón por sus pecados y el boleto hacia la vida eterna. Dios no está desechando a nadie, tú mismo te desechas, porque Dios está aventando misericordia a granel. La promesa es para todos, para todo aquel que en Él crea, dice la Biblia. Es la bendición, es la salvación. Así dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La pregunta es: ¿tú le crees a Cristo? La pregunta es: ¿tú le crees a Cristo? Entonces alábalo, porque Él vive, porque Él está derramando bendiciones abundantes, te está tirando a ti la mano para que tú te agarres de Él. Grande es nuestro Dios, maravilloso es nuestro Señor. Dice la Biblia: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Hoy día millones de personas han tenido experiencias grandes con el Señor. Muchas personas sobre la tierra, porque hoy el cristianismo no está solo en San Carlos, hoy está en todo el mundo. Y en todo el mundo se predica el mismo Cristo glorioso que vive y vive para siempre y está obrando en todos los niveles. El problema es que no todos regresan a agradecerle al Señor. Y no todos se acuerdan de ser agradecidos delante de Dios. Muchos han recibido la bendición, vienen a la iglesia por un momento, por un tiempo, se adaptaron un poco porque la necesidad era grande, pero podían más la dureza de corazón y la forma carnal de actuar, que un día poco a poco se fueron desligando y se regresaron al mundo, porque allá era su naturaleza y su especialidad. Otros se quedan en las iglesias, pero no avanzan, no escalan, no buscan de Dios, siguen como autómatas, parecen zombies,
oyen y oyen palabra, pero la palabra no entra a sus corazones. Usted les pregunta, ¿y cómo se siente? La octava maravilla del mundo, todo estuvo bonito. La palabra estuvo buena para fulano, para mengano, para perencejo, para toda la iglesia estuvo buena la palabra, menos para él. Porque él no estaba inmerso en lo que es la obra de Dios, ni querer recibir de Dios. Y a muchos nos pasa de esta manera. Estamos aquí y estamos viendo para otro lado, los jóvenes chateando y otros haciendo cosas raras que no son del agrado de Dios, cuando debiéramos de estar a la expectativa de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas, porque Él está derramando grandes misericordias cada mañana y a través de su palabra nos revela conocimiento pleno de su verdad. Son pocos los que entramos a la obra de Dios, recibimos de Dios, y aunque sepamos que Dios nos puede dar un par de chivillazos porque nos salimos de la tangente, pero sabemos que Dios al que ama lo corrige, lo exhorta y le extiende la mano para que después Él mismo nos soba las heridas y nos consuela. Cristo es nuestro Cordero Pascual, Cristo es el camino a la libertad, Cristo es el camino hacia la libertad, hacia la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Él es nuestro Cordero Pascual, Él es el que fue y subió a la cruz del Calvario para darte a ti la libertad absoluta y que tú vivas seguro de que un día estarás en la presencia de Dios. ¿Estás seguro, iglesia? Verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y nos muestra en este verso 24 que no todos creían en el Señor. La palabra de Dios dice que Jesús, estando en Nazaret, dice, no pudo hacer muchos milagros ahí. Ni su misma familia creía en Él. Sus hermanos lo desechaban. Los religiosos decían, ¿y qué es bueno puede salir de Nazaret? Otros se expresaban despectivamente y decían, ¿y no es este el hijo del carpintero José? O sea, miraban lo externo, no miraban la cobertura de Dios para Cristo y no miraban la bendición de Dios a través de Cristo. Porque es fácil para el ser humano ver las cosas superficiales. Pero dice algo por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y nosotros debemos de estar seguros de quién es nuestro Dios. Nosotros somos dados al paganismo, somos dados a inclinarnos hacia otras cosas, pero no somos dados a inclinarnos a creerle a Dios por sobre todas las cosas. Y la palabra nos refleja que estos hombres a diario miraban a Cristo hacer obra, a diario miraban al Señor, que Él hacía milagros y prodigios. Unos se maravillaban, pero otros pasaban indiferentes. Y algunos se atrevían y decían, no, por Belcebú echa fuera demonios. Porque eso eran los sacerdotes de aquel momento. Sabían que sus negocios estaban siendo truncados, sus negocios estaban siendo violentados, la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones. Se sentían violentados en todo y entonces ellos querían detener a Cristo y detener la obra de Dios. Pero la Biblia dice que lo que es de Dios nadie lo puede detener. Y si tú eres de Dios, tampoco nadie te puede detener a ti. Gloria a Dios por eso. Porque lo que Dios hace en nuestras vidas es perfecto. Y aunque aquel no crea, nosotros debemos de seguir adelante creyéndole a nuestro Dios, porque en Dios hay abundancia de misericordia.
Y dice la Biblia que mientras algunos recibían bendiciones y sus corazones se alegraban y se agradaban delante de Dios, otros no le creían, y el mismo Cristo les decía que no se fiaba de ellos porque todo lo que ellos hacían era malo. En algún momento el Señor les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo se sentirían ustedes en uno de esos mensajitos que están saliendo hoy, algo suavecitos, el Señor les hablara de esa manera? Lo más probable es que empezarían a irse, porque qué duro están hablando la palabra hoy. Claro, el hermano, como él no está viviendo las experiencias que yo vivo, porque para eso somos buenos nosotros, para especular. El problema es que lo que se habla no es el antojo nuestro, es lo que Dios pone en nuestros labios para alabanza y gloria de Él, y para que tú seas exhortado y tu vida cambie y vaya al unísono en la cobertura que Dios quiere darte a tu vida. Y aunque puedo conocer a muchos, no les conozco toda su vida, porque para eso les son buenos para esconderla. Pero tarde o temprano todas las cosas salen a luz. Y entonces dice: ¿y este cómo se dio cuenta? No necesita que se lo digan a uno, el Espíritu Santo te señala y tú mismo lo cuentas. Eso le pasó al tal Ananías y a Zafira, ¿se acuerdan? Ellos en lo secreto habían cavilado, en lo secreto se habían puesto de acuerdo para sustraer algo que no era de ellos. Y cuando llegaron a la presencia de Pedro, dijeron: Señor, en tanto vendimos esto. Y Pedro les dijo: en tanto, todavía les hace ver para ver si se arrepentían, dándoles oportunidad. Y ellos todavía volvieron a decirle: sí, en tanto lo vendimos. Pero ya el Espíritu Santo había llegado con el soplo delante de Pedro y había puesto la inquietud en Pedro y le había dado el poder y la capacidad para tomar una decisión exhortativa y una exhortación de juicio sobre la persona. Nosotros debemos de cambiar nuestras actitudes delante de Dios. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo prodigios, Dios sigue sanando personas, Dios sigue liberando a los oprimidos, y nosotros debemos de abrir el corazón y creerle a Dios por sobre todas las cosas. Y si nosotros somos parte de la bendición, y si nosotros somos los que hemos recibido la bendición, lo menos que podemos hacer es decirle al Señor: gracias, Dios, porque tú has obrado en mi vida. Yo no merezco ni siquiera que entres a la puerta de mi casa o cruces la puerta de mi casa, porque no soy digno de que tú entres a ella. Pero Señor, tú eres grande y poderoso y tu misericordia es para siempre. Eso es lo que le dijo aquel soldado al Señor. Yo soy hombre de autoridad, le dijo el soldado, y yo le digo a este: ve y va, a este ven y viene. Solo di la palabra y mi hijo se sanará. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y ese Dios sigue derramando misericordia y sigue obrando en los corazones. Aleluya, gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Con esto termino. Dios conoce los corazones. Y dice la Biblia que a pesar de que nosotros queremos esconder las cosas, y a pesar de que nosotros nos gusta vivir en un mundo de apariencia, y allá en lo oculto andamos cavilando las cosas para cometer nuestras fechorías, Dios ya sabe lo que tú has hecho, y Dios ya sabe lo que tú eres. Y dice la Biblia, en este ejemplo de David, que David había visto por la ventana de sus aposentos a la esposa de Urías Eteo, la había deseado,
la mandó a llamar, se llegó a ella, hizo que el esposo de Bersabé fuese asesinado, porque él se había embelesado en la muchachita. Y no solo se había embelesado, la muchachita estaba premiada. Y él le dio una carta a aquel soldado, porque Urías Eteo era un soldado del Señor y un soldado del rey, y honraba a su rey. Tanto así que David le dio licor para que se emborrachara, y se emborrachó. Y ya borracho lo mandó a que durmiera con Bersabé, porque él quería depositarle el paquete. Parece que era carreño. Quería depositarle el paquete a Urías Eteo, que era de él. Pero Urías dijo: ¿podré yo dormir tranquilo con mi mujer mientras la vida de mi rey peligra? No lo hizo la primera noche y no lo hizo la segunda noche, porque él honraba a su rey como nosotros debiéramos de honrar a nuestro rey. Y dice la Biblia que como no se pudo lograr el objetivo, vino David, le dio una carta al mismo Urías para que se la llevara al general que estaba al frente de la batalla. Y la carta decía: pon a a la vanguardia del ejército solito, y cuando él ya esté al frente retrocedan para que sea muerto. Y así lo hicieron. Y Urías Eteo murió defendiendo a su rey. Pero lo curioso de todo esto es que David pensaba que ya todo estaba solucionado, ya se había acabado todo, como dice un dicho allá afuera: muerto el perro, se acabó la rabia. Todo lo que con Dios esos dichos no van. Y Dios conocía el corazón de David como conoce el tuyo, y envió al profeta Natán para que hablase a David y le dijese: habían dos hombres en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía mucho ganado, pero él tenía una fiesta, y en lugar de agarrar de su ganado, agarró la única corderita que tenía el pobre, se la quitó y la repartió en su fiesta. Y entonces David se enojó y dijo: el tal merece la muerte, y le sea quitado al rico muchas de sus cosas, y le sea multiplicado aquel que no tiene. Y entonces le dijo Natán: ese eres tú. Ese eres tú, que usurpaste la mujer que no te era tuya, que asesinaste al hombre que era el esposo de esta mujer, e hiciste que los enemigos de Jehová blasfemaran en contra de Jehová. Porque eso es lo que hacemos nosotros con nuestras actitudes equivocadas: hacer que otros blasfemen en contra de Dios, y eso nos será demandado a cada uno de nosotros. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que tú eres, y no te puedes esconder de Dios. Pero Dios sigue tendiéndote la mano para que tú te agarres de Él. Con esto termino. Dios le dijo a David: ese eres tú, y tú has sido quitado de en medio. Entonces vino David, al verse descubierto, al verse desnudo delante de Dios, dice que se humilló delante de Dios y pidió perdón. Y Dios lo perdonó, pero le dijo: por cuanto esto hiciste, tu hijo morirá. A veces nosotros no medimos las consecuencias de nuestros actos, pero Dios quiere que tú andes derecho cada día. Que no andes viviendo ni deseando cosas que no debes de desear, ni andes queriendo vivir una doble vida. Delante de Dios se vive recto, y delante de Dios se obtienen buenas dádivas, porque Dios es el dador de la vida. Dios te está dando a ti la oportunidad de que aprendas a honrarlo y que aprendas a bendecirlo.
Y Dios te da la oportunidad a ti que recibas en esta hora misericordia y bondad. Nos ponemos de pie y oramos a Dios. Y mientras usted ora, yo quiero invitarle a que usted medite en estas palabras. Y si usted es de aquellos que todavía no han aprendido a agradecerle a Dios, y si usted todavía no ha sido tocado por el Señor, pero Dios en esta hora está tocando a tu puerta y te está llamando y te está diciendo que solo en Cristo hay oportunidad de vida eterna. No hay otro camino por el cual el hombre pueda recibir la salvación. Si es que yo quiero invitarte en esta hora, a ti que no conoces de Cristo todavía, que nunca lo has recibido, si quieres recibirlo, levanta tu mano ahí donde estás y deja que el Señor se glorifique en tu vida.